Muy buenas, amados en Cristo Jesús. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes en este precioso momento en que Dios nos permite compartir su palabra. Y en este momento vamos a hablar acerca de un tema que para mí es trascendental en estos tiempos y en estos momentos. Es la suficiencia de la gracia de Dios. Es la gracia bienhechora, la gracia eterna, la gracia llena de gloria que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Y empezamos leyendo la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Una de las preguntas más frecuentes que se hacen los hijos de Dios en su caminar con el Señor es: ¿podré yo llenar la medida de los estándares de Dios? Uno se hace esa pregunta porque uno lee la Escritura y se pregunta: wow, pero ¿yo podré llegar hasta ahí? Hay declaraciones bíblicas que nos parecen muy difíciles de emular, y aún más, los estándares de Dios son tan altos que hasta nos preguntamos si pudiera yo llegar por lo menos a la mitad de esas exigencias que Dios está haciendo. Y por más que trate, normalmente no me siento satisfecho, a menos que sea un hombre dedicado 100% a la obra, o que gane multitudes en diferentes países, o que entregue mi vida a las misiones, o que esté dedicado a la traducción de una porción de las Escrituras en un nuevo idioma o dialecto, o digamos que sea invitado por muchas personas, muchos pastores en otros países, a conferencias internacionales donde cientos de miles de líderes esperan con ansias lo que Dios tiene que decirles a ellos a través de mí. Pero por el contrario, la mayoría de nosotros somos personas dedicadas al trabajo profesional, empresarial, académico, artesanal, o peor aún, al trabajo doméstico, al cuidado de mi familia. Es posible que en cada uno de estos casos, en algún momento hayamos sentido un poco de frustración leyendo lo que Dios me pide y comparándolo con lo que yo hago. Y entonces hacemos un gran esfuerzo, solo para ver si puedo llegar, aunque sea, al cielo, y allí esperaron que sea un pequeño lugar donde poder vivir, o quizás alguna pequeña recompensa de parte de Dios, acompañada de una frase de consuelo: trataste, hijo, pero lo sé, no te preocupes, por lo menos te salvaste. Imaginémonos por un momento lo que Dios nos pide. Y más que imaginarlo, leámoslo en la palabra. En Mateo 5:48. La Biblia dice: sé pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por ahí comienzan los problemas. Quiere decir que Dios está pidiéndome a mí que sea perfecto. Un hombre que se levanta por la mañana y necesita ponerse al día, respirar, levantarse, a veces nos cuesta, a veces discutimos con nuestros familiares, nuestra esposa, nuestros hijos. En este tiempo se acrecientan los problemas y Dios me dice a mí que sea perfecto. Para mí es una demanda muy alta. Todavía en Filipenses capítulo 2, versos 3 al 5, entonces Pablo nos dice en la palabra, en la carta a los Filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, entonces quiere decir que si yo hago cualquier cosa no lo puedo hacer por contienda y debo ser perfecto, pero a veces se me sale y hago la cosa por ser mejor que aquel o por estar compitiendo. A veces hago la cosa no con humildad. Muchas veces no estimo a los demás superiores a mí mismo. Quizás
puedo decir que yo puedo considerar a los demás iguales a mí, quizás un poco inferior a mí, pero superiores a mí. Tiene que ser una gente con mucho mayores cualidades que yo para considerarlo superior a mí mismo. Pero la Biblia dice, considerando a todos los demás. Entonces uno se pregunta, pero Señor, ¿cómo puedo yo ser perfecto? ¿Cómo considerar a los demás superiores a mí mismo? ¿Cómo puedo tener el sentir que hubo también en Cristo Jesús? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 16 al 23, leemos otra declaración de la Escritura. Está siempre gozoso. Wow, eso es un poco difícil, porque muchas veces las situaciones en las que estamos no me permiten estar gozosos, pero por si esto fuera poco, entonces también nos dicen orar sin cesar. Cuando realmente a veces yo oro 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, no sé si me pasa solamente a mí, pero a veces uno le da un sueño cuando está orando. Y uno se pregunta, ¿pero cuándo llegaré yo al estándar de Dios de poder orar sin cesar y no dormirme? Porque, oh Dios mío, también dice, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí todavía la exigencia se pone más alta, porque está diciendo que debemos dar gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Significa que si yo me pasa algo que no sea bueno, sino que sea medianamente malo o malo según mi propia tendencia, entonces, o creencia, entonces yo dar gracias y después pensar, pero Dios quería que yo diera gracias porque esa es su voluntad. No menosprecie la profecía, no apaguéis el espíritu, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado perfecto, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las declaraciones que nos hacen preguntarnos, ¿por qué Dios me pide cosas que yo no puedo hacer? O las hago a medias, o las hago y termino agotado, sudado y cansado. ¿Saben dónde está el problema? El problema es que creemos que la gracia de Dios solo suple o llega hasta cierta medida de las exigencias de Dios. Y luego, lógicamente, me toca a mí llenar el resto de la medida. Y cuando no puedo hacerlo, me siento frustrado, desanimado y puedo terminar conformado a ser un cristiano mediocre que solo aspira a ser un admirador de los verdaderos vencedores o de los incansables servidores o de aquellos que han dedicado toda su vida al servicio al Señor o los que tienen una facilidad de palabra para predicar, enseñar multitudes o los que son invitados a eventos internacionales a llevar una palabra de Dios. Puede ser que esto nos esté pasando, amado. Puede ser que en estos tiempos seamos más conscientes de la imposibilidad que como ser humano yo tengo de llenar la medida de Dios. Pero déjeme decirle algo, no hay nada más lejos de la realidad de la gracia de Dios. Pues tanto la vida de Cristo en esta tierra, su muerte en la cruz del Calvario, satisfizo todas las exigencias de Dios y proveyó al ser humano de una gracia sobreabundante y suficiente para que el ser humano se olvide, escúcheme bien, se olvide de tratar de agradar a Dios. Es algo como que, entonces usted me está diciendo que yo no tengo que hacer un esfuerzo para agradar a Dios. Déjeme decirle, ya Cristo lo hizo por nosotros. Repose y aprenda de una vez por todas a confiar que la gracia de Dios es suficiente para cualquier situación. Y aún más, Dios no espera que nosotros nos afanemos en tratar de agradarle, pues esa obra ya la hizo el Señor y seguirá haciéndola en nosotros y a través de nosotros. No solamente con su muerte satisfizo a Dios, sino que con su resurrección
Jesucristo entonces nos capacita para una nueva vida, la cual está en Él. Veamos algunos ejemplos que pudieran traer luz en relación a este tema para que entremos en el reposo de Dios, para que entendamos cómo puede ser que yo pueda hacer todo esto. En Juan 1, 14 al 16 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. En otras palabras, Cristo estaba lleno de la gracia, de toda la gracia de Dios. Y de esa gracia, de esa plenitud completa, tomamos todo. Él lo hace todo y nosotros reposamos en Él. ¿Qué implica esto? Que nosotros solamente tenemos que estar tranquilos y reposados, que Dios va a hacer lo que tiene que hacer en nosotros. Solamente espera de nosotros que estemos listos, que estemos apercibidos de esa gracia, que estemos conscientes de esa gracia y que también nosotros reposemos en esa gracia diciendo: yo no lo he alcanzado todo, pero una cosa sé, yo sé lo que Él va a hacer y sé lo que está haciendo conmigo. Por lo tanto, yo ni compito con nadie, ni me siento mejor ni peor que nadie. A mí simplemente la gracia va a hacer conmigo lo que quiera hacer. En Juan capítulo 15, versos 4 y 5, aparece una ilustración que el Señor da acerca de lo que es la vid. Fíjense cómo Él dice en Juan 15, 4 al 5. Permaneced en mí. Fíjense el verbo que se refiere a nosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Lo voy a leer de nuevo. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. O sea, que una acción que es determinante es que el pámpano debe permanecer pegado a la vid y de esa manera él puede llevar fruto. Porque el pámpano en sí mismo no puede llevar fruto. Todo proviene de la vid. Así tampoco vosotros, les explica, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Vuelve y menciona la palabra 3 veces. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y esta es la sentencia que debemos entender para poder reposar. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Dónde está la situación? ¿Dónde está el conflicto en nosotros? El Señor nos dice: permaneced en mí. Es el único requisito que Dios le pide al ser humano. Permaneced en mí. Nosotros a veces nos imponemos una serie de ejercicios, nos proponemos una serie de acciones tratando de que, wow, yo necesito madurar, necesito hacer esto para madurar, necesito hacer esto para crecer, necesito hacer esto por el Señor. Pero lo que Dios está diciendo es: permanece en mí. En otras palabras, cuando el Señor hace estas declaraciones, debemos pensar en la vida del pámpano y en la vid. Primero, el pámpano está pegado a la vid. Es lo único que hace. Estar pegado a la vid y permanecer ahí. Cuando vemos un árbol de vid como ese que tenemos enfrente, uno puede ver los ramos de uva que están pegados al árbol. Pero estos ramos de uva lo único que hacen es permanecer ahí, no hacen más nada. Solo están permaneciendo. El árbol de la vid es quien absorbe el líquido,
el agua que le echan, es quien absorbe los abonos, es quien recibe la luz del sol y la transforma en clorofila, es la que le da madurez a la vid, es la que produce todo el jugo que debe tener la vid, y la calidad de la uva depende de la vid. En otras palabras, una buena vid va a producir buenos frutos. Una vid mala va a producir frutos malos. Pero ya no depende del pámpano. El pámpano está pegado. Si está pegado a una buena vid, los frutos que va a dar son garantizados que van a ser buenos, van a ser una uva jugosa, va a ser una uva que se puede utilizar en muchos tipos de vino que pueden servirnos. Pero cuando nosotros en el Señor estamos pegados a esa vid verdadera, a la buena vid, tenemos que esperar que vamos a producir los frutos del Espíritu. No porque yo haga un esfuerzo, no porque la vid se apriete, el pámpano se apriete, no porque el pámpano se pegue más, no porque el pámpano trate de buscar la luz del sol, no, nada de eso es necesario. La vid se encarga de todo. El pámpano solamente está para permanecer, y de ahí entonces todo lo que conlleva el fruto del pámpano, la vid que el hombre va a degustar, el vino que va a producir, la calidad va a depender de la buena vid. El pámpano solo tiene que estar pegado a la rama, nada más. Ahora, Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27, quizás pudiera ayudarnos también a aclarar un poco más esto. Dice el misterio, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio de la gracia estuvo escondido por siglos y edades, y ahora se ha manifestado con el Mesías esperado, quien establece un nuevo pacto, pero ya no con los hombres. Dios establece un pacto con su Hijo amado. Él confirma el pacto, lo sella con su sangre, lo confirma con su resurrección, a fin de que los hombres a quienes Dios llama, a quienes Dios escoge, a quienes Dios destina, a quienes Dios señala de todo el mundo, a los que reciben a Cristo como Señor y Salvador de su vida, disfruten de los beneficios de este pacto, para lo cual Dios se aseguró de su fiel cumplimiento, viniendo a morar en el interior del ser humano, y por medio de su Espíritu asegurar el fiel cumplimiento en los hombres a través de la transformación total del hombre, a fin de que éste alcance los estándares de Dios. Por medio de su Espíritu, Dios está trabajando en nosotros. Amados, no por nosotros mismos, sino por medio de aquel que mora en nosotros, es quien el Padre alcanza todo aquello que Él nos manda. Cuando vemos un mandamiento de parte de Dios, no es para nosotros decir, Señor, ayúdame a cumplirlo. No, es simplemente, Señor, tú lo has dicho, tú lo harás. Por eso, en 1 Corintios capítulo 1 dice, mas Cristo ha sido hecho por nosotros. Fíjense en esa palabra que quizás muchos no nos hemos dado cuenta. Cristo ha sido hecho por nosotros. Justificación, santificación, glorificación, de manera tal que si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Esto nos lleva a 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, que fue el primer versículo que leímos. Dice, pero por la gracia de Dios, creo que lo podemos entender un poco mejor ahora, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Y uno se puede detener ahí y dice, ¿usted ve cómo si tengo que trabajar, cómo si tengo que lograr, cómo si tengo que estar haciendo todas esas cosas? Está bien, pero Pablo sigue diciendo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
En otras palabras, no soy yo quien con mi esfuerzo alcanzo el estándar de Dios. Es Dios mismo quien lo hace, pero ahora a través de mí, logrando mi transformación total. Dios quiere transformar nuestras vidas. Dios quiere que seamos semejantes a su Hijo, pero Dios lo va a hacer, Él en nosotros, a través de su Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en Él. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24 dice, y eso lo leímos en un principio, pero dejé para el final esta parte que dice acá. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es cuando está hablando de orar sin cesar, dar gracias por todo, no menospreciar las escrituras, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Fíjense, nosotros hemos durante mucho tiempo pidiéndole a los hermanos, usted tiene que santificarse. Y hasta hemos impuesto cosas que creemos que santifica a la gente. Usar el vestido de tal tamaño, dejar de usar cierto tipo de ropa, usar cierto lenguaje, dejar de frecuentar lugares que antes frecuentábamos, que aparentemente no son malos, pero ellos decían que sí, porque eso impide que nos santifiquemos. Pero dice acá que el mismo Dios es quien nos santifica por completo, y todo nuestro ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la palabra que tenemos que tener en cuenta para poder entrar en ese reposo del Señor. Fiel es el que os llama a ser santo, el cual también lo hará. ¿Cómo podemos leer todas las cosas que Dios espera que yo haga? Simplemente Él las hará por mí. Eso es la gracia. La gracia de Dios es suficiente. Amado, yo no sé cómo poder decirlo, enfatizarlo de una manera para que podamos entenderlo y que se interiorice en nosotros. Y así vamos a terminar eliminando tantas frustraciones y tanto desaliento, porque ¿cómo puedo yo llegar? Amado, la gracia de Dios lo hace en ti. Solamente reposa. Haz tus actividades diarias. En algún momento tú vas a estar sentado y va a venir una palabra a ti. Comienza a mencionarla. Si viene una palabra de oración, comienza a orar. Dios va a hacerlo todo por ti. Es vivir en reposo. Lo malo de esto es que nosotros nos parecemos más a Pedro Picapiedra. Todos han oído hablar de esos muñequitos, en donde ellos se montan en un automóvil que le llaman tronco móvil, y ellos aparentemente se montan en su vehículo, pero comienzan a movilizar el vehículo con sus propios pies. Y yo vi una vez unos muñequitos donde ellos decían, ay, estoy cansado de caminar. En ese momento llegó el troncobús, que era el autobús que ellos manejaban. Se montaron y todos al mismo tiempo comenzaban a caminar y a hacer correr el autobús. Pero eso era en la época de Pedro Picapiedra. Ahora tenemos motores de combustión interna, donde lo único que tenemos que hacer es permanecer en él, y el vehículo, por medio de su motor, nos lleva a donde nosotros querramos. Esa es la gracia. Uno solamente tiene que sentarse y reposar. No es pararse en la ventana, no es encaramarse encima del carro, no es tratar de abrir la puerta y correr al lado del carro, no, es sentarse en reposo y dejar que el vehículo nos transporte a donde Él quiere llevarnos. Dios ha preparado una serie de metas, Dios ha preparado una serie de cosas que nosotros debemos llegar a alcanzar, pero la gracia de Dios es la que va a alcanzar esto. Pablo dice, yo he considerado basura todo lo que yo he logrado y olvidándome lo que quedó atrás, corro hacia adelante para ver si logro asir aquello para lo cual ya yo fui asido en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, ya Dios me tiene de la mano, ya Dios me dice, tú eres un vencedor, ya tú lograste, ya tú llegaste. Solamente
corre sostenido de mi mano. Y yo no puedo evitar correr porque la mano de Dios me tiene sostenido. Y así que por eso Pablo dice, por eso, y aunque yo no lo haya alcanzado porque estoy en esta carrera, todavía estoy en este cuerpo, dice, lo que somos perfectos. ¿Pablo consiguió la perfección? No, Dios hizo a Pablo perfecto como lo va a hacer contigo y lo va a hacer conmigo y lo está haciendo. Ya nosotros en el Señor somos más que vencedores. No es que yo voy a vencer esta situación, es que yo soy más que vencedor. No es que yo voy a ser perfecto, es que yo soy perfecto. Lo que pasa es que Dios tiene que romper, quitar en mí algunos escombros que tengo yo en mi vida que pueden hacerme retardar el propósito de Dios en mi vida. Entonces debo permitir que la gracia de Dios lo quite. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, porque quiero usar muchos versículos para que podamos entender esta posición de la gracia suficiente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Y ratifica, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Hay dos cosas de las cuales tenemos que estar conscientes. La primera, hemos muerto. Dios no espera que un muerto se afane, ni haga esfuerzo alguno. Lo único que el muerto debe hacer es permanecer muerto. Es todo lo que tiene que hacer. En segundo lugar, nosotros hemos resucitado para una vida nueva que se encuentra en Cristo. Por tanto, debemos permitirle a Él vivir su vida a través de nosotros. Esta es la gracia. La gracia implica reposo. Amados, la Biblia dice, habéis muertos. ¿Cómo nosotros vivimos haciendo esfuerzo estando muertos? Por eso dice Cristo, si separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que permitirle a Él vivir su vida en nosotros. Y este versículo de Hebreos, en el capítulo 13, versículos 20 al 21, es lo que yo entiendo que es la clave de la gracia. La clave para que ya dejemos de estarnos justificando, porque el problema es que nosotros como seres humanos nos encanta decir, porque yo hice, y empiezo a competir. Pues yo no soy como aquel que ni ora, ni hace esto. Nos parecemos más al fariseo que está en el templo, diciendo, gracias te doy, Señor, porque yo no soy como este. Yo oro y no es malo orar. Yo ayuno, no es malo ayunar. Doy mi diezmo en todo, no es malo eso. No como este. Y dijo el otro, el publicano, sed misericordioso para conmigo, sé propicio a mí, Señor. Y Cristo mismo dijo, este hombre salió más justificado que el otro, porque este se justificaba en sus propias acciones. Pero el publicano decía, yo no puedo hacer nada, yo soy inútil, sé propicio a mí, Señor. Hebreos capítulo 13, versos 20 al 21. Amados, si pudiéramos escucharlo, meditarlo, buscarlo ahí donde tú estás, búscalo en la palabra. Léelo conmigo para que puedas entender muy bien lo que la Biblia dice. Y de buenas a primeras tener que reeducarte, reaprender acerca de la gracia para que no estemos viviendo en una especie de ley, pero una ley como disfrazada de cristianismo y una mezcla de una cosa y de otra. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Fíjense ustedes todo lo que implica esta palabra. Número 1, la resurrección de Cristo que sella el pacto. Número 2, el gran pastor de las ovejas. Número 3, la sangre del pacto eterno con la cual se sella ese pacto.
Dice, os haga apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Wow, hasta ahí uno dice, usted ve, hermano, lo que yo creía. Realmente Dios me está diciendo que me va a capacitar a mí para que yo haga su voluntad. Así que debo prepararme para hacer su voluntad. Momentito, sigamos leyendo el verso 21. Haciendo Él, ¿se dan cuenta, amados? Amadas en el Señor, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Saben qué? El día que lleguemos ante la presencia del Señor, si en algo hemos de gloriarnos, va a ser en el Señor. Ya yo no tengo que estar pensando, wow, Señor, pero tú llamaste a este como apóstol, a este como profeta, a este como evangelista, a este como maestro, a este como pastor. Y a mí, yo lo que soy es un ingeniero, un médico, quizá un artesano, quizá alguien que hace labores domésticas, pero Dios lo que va a decir, un momentito, una cosa es el llamado que yo le hago a la gente, que yo voy a capacitarlo para ejercer el llamado, lo voy a ayudar a hacer el llamado y voy a estar con él para que ejerza el llamado. Pero tú no eres inferior a él, tú eres para mí igual que él, eres un hijo amado. Un hijo amado que ejerce la labor de ingeniero, de limpieza, de lo que sea. Ahora mismo usted pudiera decir, wow, si yo fuera como ese pastor, sí, pero usted piensa como que el hecho de ser pastor, predicador, maestro, es la gran cosa delante de Dios. No es simplemente un oficio para lo cual la gracia te ha capacitado. Pero frente a mí yo tengo hermanos que han sido capacitados para manejar una cámara de televisión, que yo a veces me pregunto, wow, yo quisiera poder tener esa capacidad. No, a mí ni me interesa porque yo voy a ejercer lo que la gracia ha hecho en mí. La gracia lo capacita a ellos. O el que limpia el lugar donde yo voy a congregarme, para Dios es tan importante. Y todos delante de Dios van a recibir el mismo tratamiento que Dios dice, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cualquiera diría, wow, si yo fuera como este gran predicador o fuera como aquel que mueve multitudes, ya yo no tengo que preocuparme porque si el Señor hubiera querido que yo moviera multitudes, hoy mismo estaría yo en África moviendo millones de personas escuchando la palabra. Si Dios hubiera querido que yo fuera un apóstol de él, yo estuviera viajando por todo el mundo y me tuvieran llamado. No, pero la gracia de Dios me llamó para ser maestro en una congregación. Pues debo ser un maestro en una congregación. Porque yo quiero, porque yo me esfuerzo. No, porque la gracia de Dios me capacita para eso. Y eso para Dios tiene simplemente un solo objetivo: que Cristo sea glorificado en mi vida, en cada una de las partes, así como la iglesia es un cuerpo y todos nosotros somos miembros del cuerpo. Ningún miembro es superior al otro, cada uno es necesario. Cada uno de los miembros son puestos en el cuerpo y dice la Biblia que Dios pone a cada uno en el cuerpo como Él quiso. Y después que lo pone en el cuerpo, lo capacita y Cristo en nosotros hace lo que es agradable delante de Él. La pregunta que debemos hacernos, sinceramente, ¿cuándo vamos a dejar que Dios sea Dios? ¿Cuándo nos vamos a decidir a reposar en Él? ¿Cuándo vamos a dejar de exigirnos y de esforzarnos en la carne para tratar de agradar a Dios? Porque de todas maneras, Dios es quien va a hacer en nosotros lo que es agradable delante de Él. No es por yo ayunar, orar, vigilar o hacer grandes sacrificios. Cada una de esas cosas tiene su propósito en Dios, pero nada tiene que ver con agradarle o hallar complacencia en Él. Ya el Hijo lo hizo, yo solo debo cuidar de que mi carne y mi naturaleza o mi fuerza natural me desvíe del propósito de Dios en Cristo Jesús y yo eche al Espíritu Santo a un lado y pueda decir, no, yo puedo hacerlo. O sea, tú no dependes del Espíritu Santo para traer una enseñanza.
Ya yo hice teología, yo soy licenciado en teología. Yo creo que tengo la capacidad y el conocimiento listo para hacerlo. Bueno, pues hazlo. La pregunta es, ¿agradará a Dios esto? ¿O agradará al Señor más bien que tú te dediques a reposar en Él y a decir, Señor, tú me darás la palabra, tú me darás la dirección de la palabra? Yo solamente lo que hago es abrir la Biblia y tú me darás la revelación. Yo solamente me pongo de rodillas y tú pondrás las palabras en mí. Yo solamente prendo un iPad o prendo cualquier y empiezo a cantar y a alabar al Señor, levanto mis manos y el Espíritu Santo es quien me hace adorar a Dios. Todo esto nos enseña, amado, que nosotros lo único que tenemos que hacer es estar dispuestos, estar en reposo delante del Señor. Dice la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino solamente, en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y escuchen esta palabra y espero que la entiendan, porque Dios es el que en vosotros produce. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que si Dios produce en mí el querer, significa que cuando yo esté adorando a Dios, ese querer adorar a Dios, ese deseo de adorar a Dios no viene de mí. Wow, qué deseo tengo yo de adorar a Dios. Dios puso ese querer y luego pone el hacer por su buena voluntad. Lo único que tengo yo que hacer es cuidar. Ahí sí me toca a mí cuidar mi salvación con temor y temblor. Porque lo que Dios quiere que yo haga, yo voy a querer hacerlo. Y Él me va a dar también el poder hacerlo por su buena voluntad, agradable y perfecta. Si pudiéramos entender, amados, que en el día de hoy el Señor quiere enseñarnos la suficiencia de la gracia. La gracia no llega hasta cierto límite, la gracia nos cubre. La Biblia dice, porque en Cristo estáis completos, sin que os haga falta nada. Pero yo apenas recibí a Cristo hace un mes, tú estás completo. Yo tengo 20 años que conocí a Cristo, tú estás completo. A menos que tú quieras echar a un lado esa palabra o decir, no, la Biblia dice, en Cristo los que están maduros están completos. En Cristo los que ya tienen muchos años están completos. En Cristo los que tienen un ministerio están completos. En Cristo los que ejercen una labor están completos. Amados, todos estamos completos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, todo lo que yo hago, sea de palabra o sea de hecho, en otras palabras, lo que yo digo, lo que yo hago, todo lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando habla de todo lo que vosotros hagáis, no está hablando de predicar solamente, no está hablando de enseñar la palabra. Está hablando también de ir a una clínica y atender a un enfermo que llega necesitado. Habla también de alguien que necesita que le construyan o le hagan una remodelación en su casa y usted como maestro constructor está trabajando con él. Está hablando también de que lo que tú haces para limpiar un local, para filmar una película, o estar filmando esta palabra que ustedes están oyendo, o estar manejando el sistema de sonido. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entiendan esto, amados. Esto es importante. A veces la gente piensa que el trabajo que no se hace en la iglesia es un trabajo como de segunda, de tercera o cuarta categoría. Para Dios no es tan importante lo que tú hagas. Para Dios lo más importante es para quién lo haces. Si lo haces para el Señor, amado, tienes recompensa. Porque yo estoy haciéndolo. Y si lo haces para el Señor, entiende entonces algo. Es Él quien lo está haciendo en ti. Es Cristo quien está siendo el médico amado a través de ti. Es Cristo quien está siendo el maestro. Es Cristo quien está sirviendo. Es Cristo quien está haciendo todo. Por lo tanto, todo lo que un creyente haga, lo hace en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y su labor es tan espiritual. Escúcheme bien. Es tan espiritual como uno que está enseñando la palabra. La diferencia es que yo estoy enseñando la palabra,
yo estoy detrás de una cámara, yo estoy limpiando, yo estoy decorando, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro, yo estoy haciendo la plomería, yo estoy pintando un lugar. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero entienda bien, de hacerlo todo se refiere haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. No hace distinción de si está enseñando una Biblia, si está enseñando la palabra, no hace distinción si usted está predicando, no hace distinción si usted está predicando, evangelizando en otro lugar, no está haciendo distinción si usted es un misionero. Todo lo que la gente hace, todo lo hace en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente hay un requisito que es lo único que tenemos que tener presente: permanecer en Él. Si nosotros no permanecemos en Él, nada de lo que hagamos agradará a Dios. Pero si permanecemos en Él, todo lo hacemos, pero es Él haciéndolo en nosotros para gloria y honra de nuestro Dios. Por eso Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Significa nada que agrade al Padre podemos hacer. Así que, amados, allí donde tú estás, piensa en esta palabra: la gracia es suficiente. La gracia me ayuda. La gracia impide que yo me sienta frustrado. La gracia me dice a mí que el que comenzó la buena obra, no yo, el que comenzó la buena obra, la terminará. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, cubra toda tu vida. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro por todos y cada uno de los que nos están escuchando en este momento. Padre, que tu gracia pueda ser revelada a su hombre interior, que puedan entender de una vez por todas que esta es una vida de reposo. Esta es una vida donde no debemos sudar. Esta es una vida donde nosotros estamos confiando en que si tú viniste al mundo, si tú hiciste una gran obra, si tú cumpliste la ley, si tú moriste por nosotros y resucitaste para vida nueva, entonces nosotros vamos a tener en ti todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias que podamos entender esta gracia, que podamos comprender que no depende de nosotros sino de ti, que de nosotros solo tú esperas que permanezcamos en ti, que nos apartemos del pecado y permanezcamos en ti. Y de esa manera, todo lo que es agradable delante de ti, tú lo harás para gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si acaso tú no conoces al Señor, déjame decirte, todo lo que hizo Cristo lo hizo por ti también. Él no lo hizo nada más por fulano, por este, no por alguien especial, lo hizo por todo el mundo. Si no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, te invito a que en esta hora tú puedas, allí donde estás, cerrar tus ojos y reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y ora conmigo esta palabra. Es una breve oración, pero es suficiente porque no es lo que tú hagas. No es que salga, no es que brinque, no es que salte, es que solo le pidas al Señor que entre a tu vida. Así que ora conmigo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que yo no puedo hacer nada por mí mismo. Padre, reconozco que yo estoy frustrado por tantas cosas que he intentado hacer y por más esfuerzo que hago no me sale. Y si me sale mal. Padre, en el nombre de Jesús, yo echo a un lado todos mis esfuerzos y reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que Cristo Jesús entre a mi corazón, entre a mi vida y me haga un hijo tuyo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, aquí debajo podrás ver los números a donde podrás comunicarte, decirle, yo también recibí a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Allí podemos orar por ti. Allí podemos darte algunos consejos que tú necesitas. Podemos ayudarte a entender lo que es la vida cristiana y así podrás vivir esta gran aventura que es vivir en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga
y Dios te guarde. Amén y amén.